Saludarlos el día de hoy. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca del capítulo 10, análisis de datos de el libro de Hernández Sampieri. Bueno, entonces vamos a verlo. Para poder hablar de análisis de datos, es importante que sepamos que lo primero que debemos de hacer es recolectar los datos. Y esto lo hemos hecho a través de un instrumento para medir la variable que nosotros queremos eh, estudiar. Por ejemplo, puede ser felicidad, puede ser la variable ansiedad, autocontrol, ¿verdad? O conocer factores que inciden en el suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Y este instrumento que mide este tipo de variables también pudo haber sido enojo, inteligencia emocional, lo podemos medir. Entonces, en este caso en particular, una buena herramienta es por medio de Google Forms, ¿verdad? Lo interesante de Google Forms es que es en línea y que este me va a generar una base de datos similar a Excel. No es precisamente Excel, pero lo podemos descargar en algo como Excel. Y eso vale mucho la pena porque nos ahorra estar tecleando de un instrumento físico, tangible, en papel, ¿verdad? E ir calificándolo y después ir organizándolo. Entonces veamos. Entonces, antes de poder analizar los datos, yo tuve que haberlos recolectado, ¿de acuerdo? Después de la recolección ya viene la organización de datos, que lo puede hacer en una base de datos, por ejemplo. Vamos a verlo en Excel. En el libro sugieren varias, pero nosotros nos vamos a enfocar en una en particular, que es Excel. Aquí pudo haber sido por varias, pero nos vamos a enfocar en Google Forms. Entonces, veamos. Organización de datos a través de Excel. Y en Excel lo primero que vamos a hacer es generar una serie de tablas, columnas y filas con la información que nosotros hemos recabado. Eso es como lo básico, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí dice análisis de datos. Según el tipo de datos que podemos tener, que ya hemos visto que pueden ser en general dos grandes grupos, ¿verdad? Que sería el análisis cuantitativo o datos cuantitativos y datos cualitativos, que los cualitativos son narrativos o expresados con palabras y los cuantitativos son datos numéricos. Puedo yo tener dos rutas para poder trabajar el análisis, interpretar y llevar a cabo el análisis. Entonces, bueno, vamos a ver, pero independientemente de que si nuestros datos son cuantitativos o cualitativos, sí o sí yo tuve previamente que recolectarlos y sí o sí yo tengo que organizarlos. No importa qué tipo de datos sean, pues yo los tengo que organizar y una forma para poder hacerlo es Excel, ¿de acuerdo? Y como les repito, pues generando una gran cantidad de columnas y filas o algunas columnas y filas que me puedan servir para ello. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para cualquier tipo de datos. Entonces, revisemos de este lado los datos numéricos. Yo le he agregado esto. Miren, el capítulo trae en la página 183 este mapa conceptual, pero yo le fui agregando detalles que considero que nutren esta imagen. Entonces veamos, para análisis cuantitativo, puedo yo, después de que yo ya los he organizado, puedo yo trabajar la parte estadística, ¿de acuerdo? Entonces, miremos, dice acá que el análisis cuantitativo o estadístico voy a tener dos partes, las fases del procedimiento y el análisis estadístico en sí, ¿de acuerdo? Entonces, estas fases del procedimiento, miren, es seleccionar el programa estadístico. En este caso, el programa, como yo les repito, vamos a ir trabajando en Excel. Ejecutar el programa, pues nosotros vamos a ir utilizando el Excel en cosas básicas. No vamos a entrar en algo muy complejo, ¿de acuerdo? Explorar los datos, analizarlos descriptivamente, visualizarlos por variable, realizar análisis estadísticos y preparar los resultados para presentarlos. Entonces, en la parte de aquí donde dice análisis estadísticos, miren, estos análisis estadísticos aquí se van desarrollando de forma bastante más clara. Aquí solo dice análisis estadísticos, pero aquí está desarrollado de una forma más clara. Entonces, ¿qué podemos hablar al respecto?
Aquí, miren, no pretendemos de que en esta semana usted sea un experto en análisis estadístico. Recuerde que yo desde un inicio he estado, eh, la palabra sería limitando, sí, limitando, pero no me gusta mucho, delimitando me gusta más, delimitando la investigación de cada uno de los grupos. Y yo les decía, por ejemplo, mira, no vamos a hacer un análisis comparativo porque la estadística que requiere un análisis comparativo entre dos grupos de muestras es bastante avanzado, ¿verdad? No vamos a hacer entonces ahorita un análisis correlacional de variables porque eso es bastante avanzado. Entonces yo les fui delimitando la investigación a cada uno de los grupos desde un inicio para que en esta etapa pues nosotros nos fuéramos con lo más básico, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Aunque no pretendo que sea una clase ahora de estadística, sí quiero que hablemos en general. La estadística tiene dos funciones grandes, que es la descriptiva y la inferencial. Para que vayamos viendo, aquí dice que la estadística me sirve para revelar el comportamiento de las variables, ¿de acuerdo? Pero en sí la descriptiva me funciona para reducir un gran número de datos a unos pocos que me puedan ayudar a describir todo ese conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, por excelencia, ¿cuál es el que me va a ayudar? Pues la media. Todas las medidas de tendencia central me indican cuál sería el centro, ¿verdad? De mi conjunto. La media es la que nosotros conocemos comúnmente como promedio, en donde sumo todos los datos y lo divido dentro del total. Por ejemplo, si usted tiene una clase en donde hay un semestre, perdón, en donde usted está llevando 4 materias, 4 clases y quiere saber cuál es su promedio en las calificaciones de ella, entonces suma cuánto obtuvo en cada una de ellas, que serían 4, cuánto sacó en la materia 1, en la materia 2, en la materia 3, en la materia 4, suma esas 4 y luego para conocer el promedio, pues lo divide dentro de 4. N sería 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la media sería el más sencillo para poder trabajar. ¿De acuerdo? Estas son medidas de tendencia central porque cualquiera de las tres me va a indicar el centro. Y de estas medidas de variabilidad, yo recomiendo que la que usemos en este caso podría ser rango. Rango lo que me indica es la distancia. ¿La distancia en qué? La distancia entre el puntaje superior y el puntaje inferior. La resta, esa es una distancia. También se le llama recorrido. Entonces, ¿qué tan variables fueron mis datos? Pues yo solamente visualizo cuál fue el puntaje, por ejemplo, de ansiedad más grande y el puntaje más pequeño de ansiedad y hago una resta entre ellos dos. Y esa va a ser la distancia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Bueno. Y las gráficas, pues hay muchos tipos de gráficas, pero en general las más comunes y las más utilizadas son la circular y la de barras. ¿Qué sucede con las gráficas? Las gráficas tienen que ser sencillas, tienen que ser llamativas y bonitas, porque hay muchas personas, el objetivo de las gráficas es de que las personas que lean nuestra investigación, pues entiendan los resultados de nuestro estudio y qué bonito o qué fácil es hacerlo a través de una gráfica bien explicada. Entonces, lo interesante aquí es que sea bonito a la vista y que sea para un espectador. Ese es el objetivo, de que alguien que no sepa necesariamente el tema y mira una gráfica, pues que lo pueda entender fácilmente, que fue lo que yo realicé. Y bueno, cosas generales aquí de estadística descriptiva. Esto no es precisamente medida de tendencia central ni medidas de variabilidad. Esto es parte de la organización y estandarización de mis datos. Esas son medidas de estandarización, porcentaje, proporción y frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo que una proporción, ¿de acuerdo? Lo mismo. Yo la conozco más como proporción que como frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Entonces la proporción es la cantidad de casos o de datos dividido el total y normalmente va a ir de 0 a 1, ¿de acuerdo? Y el porcentaje es equivalente a este, pero por 100. Entonces estos dos son equivalentes. Entonces, por ejemplo, si mi proporción es de 0.50,
pues en porcentaje sería del 50%. Y N ya les había dicho que es el número total de datos y F es la frecuencia, quiere decir qué tan frecuente es ese dato en particular. Bueno, entonces son cositas así muy generales que ahí hablan en el libro y aquí está bastante resumido. Pero esto entonces en general es sobre la parte de estadística descriptiva. Y bueno, entonces aquí tenemos esta y luego vamos a la estadística inferencial. Inferencial significa que yo voy a poder tomar decisiones con base a algunos resultados, ¿de acuerdo? Poder hacer generalizaciones. Podría tener yo una muestra y decir que la forma en que se está comportando esta muestra, ¿verdad? Yo tendré el 95% de confianza de que así se va a estar comportando también la población de la cual yo seleccioné esa muestra. Entonces, nosotros no vamos a entrar en este momento a estadística inferencial como tal, porque no vamos a hacer un análisis de diferencia de grupos, tampoco de correlación, tampoco de causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto no va con el trabajo que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a quedar en descriptivo, porque esto requiere 2 semestres para llegar a comprender qué se está haciendo acá. Por esa razón es que yo no permití, no autoricé que pudiéramos hacer investigaciones más profundas con este tipo de orientaciones, porque esto requiere pues 2 semestres más, que sería el de estadística fundamental en donde vemos esto, y este es estadística aplicada a la psicología. Bueno, entonces ahí con respecto a toda la parte cuantitativa, perdón. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros no entramos. Cuando en el libro expresaban esta parte, hablaban de la confiabilidad. En esta parte cabal, hablaban de la confiabilidad del instrumento, que es el de alfa de Cronbach, ¿verdad? Recuerden que el alfa de Cronbach es el que se utiliza para datos cuantitativos. Sin embargo, yo no lo coloco acá. Lo coloqué aquí porque aquí lo pone el libro, pero le he colocado un 1, porque la verdad es que así como se explicó en el capítulo anterior, ¿verdad? Y siguiendo esa misma línea, y la verdad es que tiene sentido, yo así lo conocía también, debería de ir aquí en la recolección de datos. De hecho, se sugiere que uno, antes de aplicar el instrumento a mi muestra como tal, que ya he seleccionado, yo seleccione a un grupo más pequeño para probar mi instrumento. Y si el alfa de Cronbach, o sea, mi confiabilidad de ese instrumento es lo suficientemente aceptable, entonces prosiga y realice la investigación. ¿De acuerdo? Eso sería lo correcto. Aquí lo colocan en esta etapa, pero no debe de ir allí. Esto debería de ir acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo les dije, no vamos a hacer alfa de Cronbach, ¿verdad? No lo vamos a aplicar, pero si hay algún grupo que desea llevarlo a cabo y seguir las instrucciones, así como les compartí yo un Excel con cómo poder hacerlo, perfecto, excelente, ¿verdad? No habría ningún problema, pero ya genera más trabajo. Si alguien lo hace, me avisa como grupo, pero eso solo lo podría hacer el grupo número 1 y el grupo número 3, que son cuantitativos. Me informa, me avisa, y podríamos darle algún puntito adicional al trabajo, porque eso sí es otro rollo, ¿verdad? Por supuesto sería no con una muestra previa, sino que sería con los datos que ustedes ya tienen, solo para poder experimentar en alfa de Cronbach, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá veamos el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo es muy importante entonces que nosotros tomemos en cuenta estas 5 partes, ¿de acuerdo? En el libro me va explicando cada una de ellas, ¿verdad? Pero aquí yo he colocado con amarillo 2 que son sumamente importantes. Codificar, si es que los grupos consideran que es necesario codificar algún dato que yo he utilizado de aquí de mi instrumento que he recolectado, y si es necesario que yo codifique. Conste, esta codificación no es exclusiva para el análisis cualitativo, porque puede ser que en el análisis cuantitativo, me refiero a esto,
En las investigaciones de los grupos 1 y 3 se basan en sí en análisis cuantitativo, pero esos dos grupos también van a tener una parte del instrumento en donde van a hablar acerca de los datos generales. Si el entrevistado es hombre o mujer, por ejemplo. Entonces, esos datos son cualitativos y esa parte se podría codificar. O sea, mi punto es que sí, efectivamente, los cualitativos se pueden codificar, pero que puede ser que aquí el test de estas investigaciones tengan una parte que sea cualitativa. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la variable sexo y tiene como posibles respuestas hombre y mujer, usted podría codificarla como 1 para hombre, por ejemplo, y 2 para mujer. Yo en lo personal utilizo 0 para mujer y 1 para hombre, porque a mí así me ha funcionado. Pero bueno, entonces esto es opcional, depende si el grupo quiere codificarlo o no lo quiere codificar, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto vale la pena? Eso se tiene que preguntar. Bueno, entonces acá lo siguiente es establecer relaciones. Estos dos son las que he colocado porque estas dos son para mí las más relevantes. Si uno quiere entender qué es lo que quiere hacer acá es, primero, organizar mis datos. Yo tengo que tener mis datos organizados. Miren, acá se inicia con la organización de la información en base a datos, sí, pero no es exclusivo para sino que es para los dos, ¿de acuerdo? Tanto para el cuantitativo como el cualitativo, que es lo que he colocado acá, la organización de datos y que va a hacerse en Excel a través de filas y columnas. Entonces, efectivamente, tengo mis datos organizados ya por categorías. De hombres dijeron tantos, de mujeres fueron tantos, esta mujer contestó tal y tal cosa, ¿verdad? Puede ser que este grupo lo desee. Una pregunta en su cuestionario de este grupo definitivamente podría ser una pregunta abierta en donde el profesional de la salud mental pueda expresar desde su punto de vista cuáles serían los factores que inciden o que son más significativos en los adolescentes con intención de suicidio o que se suicidaron, ¿verdad? Entonces, ese es interesante, ¿verdad? Eso debería de ser como parte fundamental. Entonces, ahí, ¿qué pasaría? Bueno, aquí deberían entonces de ir recopilando todos los factores de cada una de las personas que contestaron y aquí van viendo cuáles son los que más se repiten. Por ejemplo, el entrevistado 1 dijo que era tal cosa y el entrevistado 2 dijo eso mismo más otras dos. El entrevistado 3 no dijo ninguna de los otros dos y dijo 5 factores completamente nuevos. Pero el entrevistado 4 sí comparte uno del entrevistado 3. Bueno, entonces aquí tienen que ir estableciendo relaciones. Aquí deben de ir viendo cuáles son los más frecuentes. Miren aquí, moda es algo de estadística descriptiva. Pero la moda sí se puede calcular para datos cualitativos, porque la moda es el valor que más se repite, ¿de acuerdo? Este sí puede ser aquí cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si yo puedo ver cuál es el factor que más se repite, pues ahí prácticamente lo que estoy haciendo es una moda y puedo ir determinando cuál es mi categoría, por ejemplo, el factor 1, ¿verdad? Y cuántas veces se está repitiendo ese, qué tan frecuente es. Entonces puedo yo determinar mi moda. O sea, sí puede haber un análisis estadístico, pero muy sencillo, más de comparación, ¿verdad? Entonces, este es el que sí se adapta. Bueno, aquí vamos con mi recomendación. Bueno, uno, este pecado, este error yo lo he cometido y a mí me lo han hecho ver mis asesores o mi asesor para el doctorado. Entonces, créanme que yo aprendo también de muchos errores. Vieran que si yo tengo habilidad para poder compartir algún tipo de contenido con mis estudiantes es porque yo he cometido muchos errores en mi vida y gracias a esos errores cada vez pues uno aprende un poquito más. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? A veces uno va a tener muchos datos, ¿verdad? Muchos resultados, pero
eso no significa de que yo voy a usar todos. Entonces, aquí no es esta parte tanto, sino que esta de acá. Miren, también tomar en cuenta que puedo tener muchos datos, ¿verdad? Pero saber qué datos sí debo de tomar y cuáles no. Debo priorizar. Entonces a mí me lo han hecho ver en mis trabajos. Mire, tiene muchos datos, me dicen, muchos datos. Y no puede trabajar con todos. Usted priorice, recuérdese del planteamiento, del diseño y del estudio, porque uno a veces se emociona, uno tiene tanta información y está uno tan contento, ¿verdad? Que uno quisiera explorarlo todo, pero no conviene, no conviene. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar enfocado en esto. Primero, lograr alcanzar este reto y esta meta y ya después, ¿verdad? Ya poder uno pasar a otra fase. Entonces acá, esto es importante que lo tomen en cuenta. Y lo otro es esto. Eso es un buen consejo. No pretendan sacar un montón de datos estadísticos si ustedes no saben qué están haciendo. Mejor poco, pero saber qué significa, que un montón y no tener ni idea de qué están calculando. Entonces aquí nos vamos a lo mínimo, pero que sepan qué están haciendo. Y bueno, aquí voy a terminar, perdonen, se me movió esta imagen. Voy a terminar con que el análisis de datos es muy importante porque este me va a generar resultados que pueden ser datos puntuales, tablas, gráficas, ¿verdad? Y estos están asociados con conclusiones. Las conclusiones están vinculadas directamente con los objetivos, hipótesis y preguntas. Entonces, para esto es importante que nosotros tomemos en cuenta entonces el objetivo, hipótesis, preguntas. En función de eso, yo tengo que ver esta parte del planteamiento y diseño de la investigación, ¿verdad? En función a eso, yo debo de enfocarme. En función de eso, yo tengo que ir viendo mis resultados, ¿verdad? Entonces, para que vean que todo está asociado. Esto es lo que me va a delimitar hacia dónde debo yo dirigirme. Si yo voy logrando ir respondiendo a los objetivos, a las hipótesis y a las preguntas planteadas, voy bien. Y hacia eso debo de tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, recuérdense cuáles fueron los objetivos, las hipótesis, las preguntas. Y en función de eso, nosotros vamos a ir utilizando estos recursos para ir contestándolo. ¿De acuerdo? Entonces, todo el análisis de datos es para que me provoque estos resultados y estos resultados respondan a estos. Y la forma de redactarlos ya correcta, ¿verdad? Van a ser mis conclusiones. Bueno, señores, aquí, como les digo, solo son unos documentos para que ustedes puedan revisar. Perdonen, otra vez se me ha movido, voy a colocarlo más pequeño. Entonces aquí dejé sobre tipos de gráficas y estos otros que son categorías. Perdón que se mueve bastante, voy a ponerlo aquí. Bueno, entonces aquí tenemos estos que son géneros. Miren cómo se han codificado, edad, cómo se codificó 1, 2, 3, 4 para no tener todo esto. Esto especialmente para todos los datos cualitativos. Los cuantitativos pues no es necesario porque yo ya voy a tener numéricos. Entonces estos son datos cualitativos que ya han sido codificados para no tener tantas palabras y ya solo tener números y sean más fáciles de poder relacionar uno con otro. Estos son datos cuantitativos. Y aquí interesante es de que cada una de estas preguntas, ¿verdad? Al final tuvo una suma y después se dividió dentro de tres, porque eso es lo que le interesaba. En el caso de nosotros en las investigaciones, pues va a ser una suma total, ¿verdad? Y el promedio va a ser después, con el resultado total de cada uno, ¿verdad? Pero ahorita solo para que lo veamos. Entonces, señores, ahí lo dejamos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Esto es interesante que lean. Para mí fueron las imágenes más relevantes de todo el capítulo, que son estas. Las pueden ustedes revisar. Y bueno, como siempre, espero que esta breve explicación del capítulo a la parte teórica les haya ayudado. Entonces, hasta pronto y les estaré haciendo un video en donde ya vamos analizando datos en un Excel. Feliz día.